Viajamos a Jaén, hasta Linares y Baeza, para descubrir el legado de una de las princesas íberas más famosa de la historia, Imilce. Vamos tras las pistas dejadas por la que fue esposa del general cartaginés Aníbal. Comenzamos nuestra ruta en el importante yacimiento de Cástulo, ciudad natal de la princesa. De ahí seguiremos sus huellas hasta Linares, donde el viajero puede vivir experiencias como hacer un mosaico, amasar pan íbero o saborear la cocina del siglo III a.C. Nuestro viaje concluirá en Baeza, donde se encuentra la única escultura que, según la leyenda, perteneció a la tumba de la princesa íbera. Un paseo entre la nebulosa del mito y claridad de la historia. Los primeros pasos de nuestro recorrido los damos en Cástulo. Bajo nuestros pies se encuentra la antigua ciudad ibero-romana, cuna de la princesa Imilce. Venimos buscando el rastro dejado por la esposa del general cartaginés Aníbal. Nos trasladamos al siglo III a.C. En el periodo en el que nació Imilce, lo que sí tenemos muy claro es que Cástulo era un oppidum íbero, semejante a otros de los muchos que tenemos en la provincia, como sería Puente Tabra. Este oppidum estaría muy hallado y al interior sería una ciudad urbanizada completamente. De hecho, los normanos cuando llegan aquí ya se encuentran esa ciudad bien distribuida urbanísticamente. Hay que imaginarse una ciudad de aquella época con 20.000 habitantes y con todos los elementos que fueran necesarios para la vida cotidiana. Letrinas, termas y luego espacios de comida y también pues espacios dedicados al culto en distintos periodos, como los que vamos a ver luego más adelante. Estamos ante una ciudad que estaba tan bien organizada que los romanos se adaptaron al urbanismo que había para continuar viviendo en ella. Sin prisa, atravesamos el extenso yacimiento en busca del famoso mosaico de los Amores. Nos concentramos en los detalles de los cupidos, las cenefas y las escenas centrales que nos cuentan dos mitos clásicos. Uno es el del juicio de París, por el que comenzó la guerra de Troya, y el segundo, el mito de Selene y Endimión, el pastor enamorado de la luna. Nos dirigimos ahora a la ciudad de Linares. La misma riqueza minera que hizo brillar a Cástulo, miles de años después, le volvería a dar esplendor a esta ciudad. A finales del siglo XIX, inicios del XX, el mineral de Sierra Morena financió la construcción de edificios emblemáticos dentro de la arquitectura industrial andaluza. Seguimos caminando por el casco antiguo hasta alcanzar el Museo Arqueológico de Cástulo, ubicado en el Palacio de la familia Dávalos Viedma. En las salas de este museo hallamos los tesoros desenterrados en la antigua ciudad ibero-romana. Pequeños objetos, como estas monedas, que pudieron pasar por las manos de Imilce. Pudieron estarlo o no, pero en todo caso fueron acuñadas en ese momento y preciso en el que Imilce tiene un cierto protagonismo en la ciudad. Imilce y su parentela, porque en el fondo estamos hablando de un matrimonio, pero estamos hablando de la alianza de dos familias poderosas, los Barca de Cartago y la familia de Imilce de Cástulo. Un pacto nupcial al que accedió Imilce para proteger a Oretania del enfrentamiento entre romanos y cartagineses. Nos fijamos en este león cargado de simbolismo porque esta escultura nos cuenta el desenlace de esa guerra. El león lo que tiene bajo su garra es la cabeza de un negro, así que vamos a entenderlo como una metáfora. A raíz de esa guerra fue la primera vez en la que las águilas de la República Romana pusieron sus garras sobre África.
Roma vencía a Cartago y eso se talló en piedra para que Cástulo no lo olvidara. Sin salir del Museo Arqueológico, acudimos a una clase magistral para hacer nuestro propio mosaico. Experimentamos por un día cómo tuvo que ser componer los suelos de Cástulo. Para hacer 1 metro cuadrado de mosaico se empleaba a un teselario al día, o sea, 6 metros, 6 individuos trabajando. ¿Qué materiales usaban? Usaban mármoles, cuarcitas, calizas, cualquier material duro que aportase color. Hay miles de rocas con sus tonalidades. También tenían la pasta vítrea, aunque no se usaba mucho en el mundo romano, depende, el mosaico de Cástulo se emplea mucho, en los mosaicos bizantinos básicamente todo. Y ahora os voy a enseñar a que cortéis vuestras propias teselas para hacer el mosaico. Intenta cortarlo siempre igual, en el centro. La mano sube y sola cae al centro, ¿verdad? ¿Has visto cómo cuando ha caído al centro sola se va? El olor a pan recién horneado nos conduce hasta nuestro siguiente destino. Cambiamos las teselas por la harina y en uno de los obradores de Linares encontramos pan íbero y pan romano. Bienvenida. Os voy a enseñar la diferencia entre el pan íbero y el pan romano. El pan íbero realmente está realizado en los tiempos ancestrales y realmente es una elaboración que lo elaboraba la princesa Emilce. Nos ponemos manos a la obra para sentir esas diferencias. La diferencia es realmente del íbero al romano, que realmente el íbero es más afimo, porque realmente no tiene nada más que agua y harina y la masa pues realmente estará más apretada y más dura, porque no tiene desarrollo. La herencia ibero-romana también la descubrimos en la mesa de una de las variadas opciones gastronómicas de la zona. Vamos a degustar la interpretación de la cocina de Cástulo. Productos, técnicas y combinaciones de sabores nos transportan a los tiempos de íberos, romanos y cartagineses. Sobre todo lo que nos ha quedado en esta cocina pues es la utilización de frutos secos, de mezclar sus ingredientes, el salado con el dulce, esas recetas un poco que luego se destinan a la zona como más mozárabe y tal, pero todo eso ya venía con esas influencias que teníamos aquí, la utilización de hierbas, los quesos, las cremas, todo eso son los que han hecho rica a lo mejor la parte de la gastronomía que tenemos actualmente en esta tierra. También se alimentaban prácticamente de la caza y la caza para nosotros hoy en día es fundamental como este paté de perdiz. Vamos a elaborar una pierna o paleta de cordero relleno de frutos secos. En este caso vamos a asar nuestra pierna o paleta. Una vez asada la deshuesamos, le añadimos la mezcla de frutos secos que tengamos preparada y acompañamos con una crema de castaña, una ensalada de granada y flores, una vinagreta de aceite de oliva, el jugo de su propio asado y un toque de garum, de esas influencias romanas que nos dejaron aquí, y terminamos con esa mezcla de hierbas de la tierra. Unos 20 kilómetros separan Linares de Baeza, la última parada en nuestro recorrido. Lo que nos ha traído hasta aquí es la leyenda de Emilce. Salvo los pocos datos históricos contrastados, el resto de lo que se sabe de la princesa forma parte de su leyenda y entre esas reseñas destaca dónde y cómo murió. Respecto a la escultura funeraria que tenemos aquí, bueno, sus orígenes nos dicen que procede de Cástulo y que formó parte de la tumba de Emilce y también de su hijo Aspar, que fallecieron ambos como consecuencia de la peste hacia el año 214 a.C. y bueno, pues son algunos restos de los elementos funerarios de aquel momento. Nuestro guía nos da más detalles de la fuente que sostiene a la princesa oretana. Una fuente ibero-romana del siglo V-IV a.C. Una fuente, como vemos, muy interesante, que tiene por un lado dos leones con las melenitas, dos felinos con las patas hacia adelante y dos caballos, dos equinos. También algunas nos hablan de unicornio como tema mitológico.
Continuamos viaje y poco a poco la piedra nos va envolviendo. En el camino entre la Plaza de los Leones y el viejo Alcázar, cruzamos los monumentales barrios de San Pedro y Santa Catalina. Es aquí donde localizamos una de las diferentes alternativas de hospedaje con las que cuenta la ciudad. El establecimiento está situado en pleno casco antiguo, muy cerquita de la catedral, al lado del antiguo Alcázar. No hay nada que no sea auténtico, o sea, verjas antiguas, pasadizos, un entorno renacentista, incluso con tonos árabes, todo con el sabor más auténtico de la Baeza antigua. Bordeando los barrios medievales, alcanzamos la pequeña ladera donde se defendía el antiguo Alcázar, fortaleza árabe que asienta sus cimientos en lo que era un oppidum. Volvemos a descubrir la huella del pueblo íbero. Estamos precisamente en un sitio estratégicamente muy importante para controlar todo lo que era el territorio que nos rodeaba. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Baeza controlaba desde su oppidum, pues todo lo que era el Valle del Guadalimar y el Valle del Guadalquivir, que estaba hacia el sur, y era uno de los cruces de caminos más importantes en el Alto Guadalquivir, buscando lo que era precisamente la ciudad de Cástulo. Pues es sin duda un sitio ideal para que cualquier población se estableciera, ¿no?, para controlar el territorio. Concluimos nuestro viaje admirando las espléndidas vistas al valle del río Guadalquivir, a los picos de Sierra Mágina y a las lomas olivareras. Y lo hacemos desde un lugar excepcional, desde la misma atalaya en la que hace siglos los íberos levantaron su poblado. Este viaje tras los pasos de la princesa íbera Imilce nos ha llevado a Linares y Baeza. Una ruta por el extraordinario pasado de esta tierra que ofrece también experiencias gastronómicas y artesanas que retrotraen al viajero al siglo III antes de nuestra era. Hemos traspasado la frontera entre historia y leyenda, guiados por la estela de la princesa de Oretania.